Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Vamos a tener 3 entrevistas en la noche de hoy. Vamos a estar con Sergio Massa, precandidato de Un País a la senaduría de la provincia, a la Senaduría Nacional por la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar con un destacado analista político, Sergio Berenstein, y después con una mente brillante, la de Beatriz Sarlo, con su análisis de tantas cosas que forman parte de la realidad social y política y económica de la Argentina. Estamos ya en campaña. Si bien la campaña comienza el 14 de julio, un mes antes de las PASO, que van a ser el día 13, el domingo 13 de agosto. Pero ya están las campañas. Todo lo que pronunciamos nosotros y otros tantos en cuanto a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner se cumplió en forma total y taxativa. Quiero marcar 3 cosas para este momento que estamos viendo y para evaluar lo que ha pasado en esta primera semana de campaña, porque ya se está claramente en campaña. El primer punto tiene que ver con datos de la realidad socioeconómica, que son adversos, pero no solamente en muchos aspectos para el gobierno, sino para la gente. Hay algunas cosas que están bien y otras cosas que están mal. Y por supuesto, de la suma algebraica hay un mundo de dificultades para buena parte de la ciudadanía. Esto es un elemento de la realidad. Entonces, la inflación hoy va a ser un poco mayor que la de mayo. La construcción está creciendo, pero otros sectores están decayendo. Y la incertidumbre política, el tema político, la elección pone incertidumbre. Porque efectivamente hay un elemento claro que ha quedado perfectamente perfilado después de las candidaturas. Lo que está en discusión es el pasado y el presente y el futuro. Es decir, Cristina Fernández de Kirchner, que representa una clara intención de volver a ese pasado que muchos, una minoría, pero que es representativa, valora, y el deseo de lo que hoy es, en cuanto a su dispersión, una mayoría, dispersión en distintos partidos, que no quiere más aquello. Esto es lo que hoy está en discusión. En relación a esto, para marcar claramente estas cosas, creo que se ha visto como botón de muestra lo que ha sucedido esta semana. Me parece que esta semana marca claramente lo que el kirchnerismo pretende en la campaña, que tiene que ver con aquel pasado. Cuando vemos los 3 hitos más importantes que protagonizó el kirchnerismo, que son las declaraciones de Fernanda Vallejo, la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por Cristina, cuando dijo Boudou es un perseguido político, igual que Perón, Evita, Cristina, Néstor y demás, uno ya ahí tiene una marca de lo que es el pasado, la reivindicación de ese pasado, el pasado que se quiere hacer otra vez presente. Lo que vivimos ayer en las calles de Buenos Aires, en la avenida 9 de Julio, esta actitud violenta de los grupos ligados al kirchnerismo que a través del dominio violento de la calle quisieron imponer su voluntad. No era eso una protesta. Para la protesta hay motivos de sobra hoy en la Argentina. Eso era mucho más que una protesta. Era una provocación, una imposición, una actitud de decir nosotros por la fuerza nos imponemos. Y fíjese además qué interesante, ¿no? Cuando usted analiza a algunos de los referentes de organizaciones que participaron de los hechos de ayer, ¿no? Uno ya lo vinimos difundiendo a lo largo de toda la tarde, Alejandro Coco Garfanini, líder de la Tupac Amaru, ex empleado del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, no solamente líderes de organización, tenían cargos públicos. Juan Pablo Odesaile, de la Corriente de Militancia Popular, ex subsecretario de Capacitación Popular del Ministerio de Desarrollo Social. Y Eduardo Montes, de la cooperativa Gráfica Patricio, hombre de la Cámpora, ha llegado al Cuervo Larroque, y ex empleado del Ministerio, manejaba los programas de trabajo autogestionados. Es decir, estaban allí marcando ese dominio territorial, gente que cuando estuvo el kirchnerismo dominó desde el Estado esos planes y lo hizo imponiendo. Es decir, los planes iban fundamentalmente para los que eran tropa propia. Esta es una otra marca de lo que el kirchnerismo quiere hacer en esta campaña, que es lo que quiere hacer
cuando vuelva, si es que vuelve. Y el tercer punto es lo que sucedió hoy con el jubilado que se quitó la vida en el ANSES de Mar del Plata. Ya ha hablado la familia, ha dicho que lo que le ocurrió nada tiene que ver ni con un problema de reclamo de ajuste de haberes, ni reclamo de haberes, nada por el estilo. Un hombre que estaba en un estado depresivo porque había muerto su esposa y su mejor amigo. Sin embargo, y sobre todo desde el kirchnerismo, apareció esto de la utilización política de la muerte. Cosa que hecha desde el kirchnerismo con los jubilados es realmente abominable. ¿Saben por qué? Porque sobre todo el kirchnerismo duro fue el que en la época de Cristina Fernández de Kirchner negó la aplicación de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a reajuste de muchos jubilados. Bueno, esta es la gente que hoy utiliza la muerte del jubilado como mañana cualquier cosa sin la más mínima autocrítica de lo que hizo en el pasado. 3 hechos de esta semana que claramente desmienten este discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina habla del futuro, desentendiéndose del pasado, y lo que quiere ella para el futuro es imponer el pasado, su pasado de poder. Lo tengo ya al diputado Sergio Massa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo viene la campaña? Recién arrancando, ¿no? Me parece que efectivamente, y tal como usted decía en el editorial, los que tienen responsabilidades en el pasado más reciente y que debieran estar explicando sus causas de corrupción, pretenden hoy explicar un futuro que no supieron construir. Y creo que también el gobierno está en un problema porque quiere hablar de futuro, quiere discutir el pasado y no se ocupa de resolver el presente. Parece todo un trabalenguas, pero lo real y lo concreto es que esta campaña debiera de servir para discutir los 10 temas centrales de la agenda de la Argentina. Nosotros en ese sentido elegimos mostrar nuestro equipo, el equipo económico, el equipo social, cambiar afiches por alarmas. Venimos trabajando en todo el Gran Buenos Aires y en 38 ciudades del interior, en la puesta en marcha de un programa que se llama Alerta Buenos Aires. Si quiere después le muestro porque como vengo a una reunión por ahí tengo una. Y lo que hacemos es darle a la gente una aplicación en su teléfono, como esta que le voy a mostrar, que lo que permite es estar conectado a una red, conecta directamente con el 911, georreferencia al delito que se produjo o al incidente que se denuncia, y además suena en el barrio, cada 4 manzanas ponemos una alarma como aquella que está por ahí, que lo que hace es que los vecinos tengan su propio sistema de protección. Y entonces, en lugar de que estemos discutiendo la inseguridad, lo que le decimos es, mire, nosotros hoy en Morón con Martín Marinucci o con... Van a hacer una campaña así, no solamente con propuestas, sino con alguna instrumentación de esa propuesta. Con propuestas y herramientas, porque no se trata solamente de contar lo que nos pasa con la inseguridad. Es gratuito. Lo que le decimos a quienes aceptaron candidaturas en nuestro espacio es, no gasten en las fichetas, ensuciando paredes, no. Digamos, preferimos que inviertan en esto, sus gastos de campaña. Voy con esta primera pregunta. ¿Qué le contesta? Porque el que está con usted. ¿Qué le contesta aquel que hoy está dudando y dice, bueno, a Massa no le creo porque estuvo con el kirchnerismo y porque es un poco soberbio? ¿Qué le dice? Eso usted lo escucha, alguien se lo dice, ¿sí? En el 2013, mucha de esa gente que por ahí hoy se hace eco de esa campaña que hace el gobierno, es gente que nos acompañó para frenar a Cristina Eterna. Es gente que soñó con que la Argentina no iba a tener un cambio de la Constitución y nosotros tuvimos el coraje que no tuvieron otros de plantarnos, de enfrentarla, de frenarla y de poner en marcha una etapa nueva en la política argentina. Pero además elegimos seguir adelante con la idea de construir algo nuevo y apostamos al pluralismo y apostamos a la construcción de equipos y sumamos a Roberto Labaña liderando nuestra escuela de gobierno y a Aldo Piñanelli y a Daniel Arroyo y a José Ignacio de Mendiguren y sumamos gente del mundo sindical como Facundo Moyano o gente del mundo, o como Carlos Acuña, uno de los 3 secretarios generales de la CGT, que en ese entonces no estaba en la cuenta de nadie y los hicimos participar de nuestra vida pública. ¿La unión con Margarita Stolbizer suma o aplica aquello que alguna vez utilizó Wiener, de decir hay sumas que restan? No, Margarita para nosotros es fundamental.
Primero porque es un símbolo de la transparencia en la Argentina y creo que es muy importante en un momento en el que nos encontramos con los exfuncionarios del anterior gobierno desfilando por Comodoro Pi y 50 funcionarios de este gobierno imputados por causas de corrupción. La Argentina está marcada por la corrupción y en ese sentido tener la tranquilidad de saber que somos los autores de la ley de extinción de dominio y espero que el Senado la apruebe para que el Estado no solamente tenga la posibilidad de meter presos a los que robaron, sino además de quedarse con los bienes, de que definitivamente nos podamos apropiar de los bienes de la corrupción y haber llevado adelante la ley del arrepentido y estar planteando que la ley de responsabilidad penal empresaria tiene que estar en manos del fiscal para que la investigación judicial tenga un resultado concreto en las delaciones. De alguna manera tienen que ver con una agenda que construimos desde hace ya 1 año y medio con Margarita. ¿Hubiera querido compartir esta experiencia electoral con Florencio Randazzo? Que cada uno representa lo que elige representar. Nosotros elegimos representar a la Argentina pyme, a la Argentina de clase media, elegimos representar a los trabajadores y por eso la importancia que tienen muchos actores del mundo sindical en nuestro espacio y en nuestra discusión. Elegimos representar además el presente y el futuro. La decisión de algunos sectores de discutir hasta último momento si integraban o no lista con Cristina no tiene nada que ver con nosotros, porque además hay 3 proyectos de país: un país para pocos, que es el que plantea Macri, el país de la cámpora, que es el que lidera Cristina, y una alternativa que hemos planteado nosotros, que es la de darle a la clase media, a los jubilados, a los trabajadores, la posibilidad de tener voz en la agenda pública. Hoy, por supuesto, eso es histórico, pero más allá de esta definición suya, ¿hubo una negociación o hubo quienes dentro, el otro día lo decía Solaki, del Frente Renovador, hubieran querido intentar algo con Randazzo? Hubo una discusión de apoderados, porque nos vinieron a consultar cómo era el reparto, la proporción de reparto de cargos en nuestro frente. Pero la verdad es que la Argentina no está para discutir cargos hoy, Nelson. Hoy es mucho más importante que discutamos y reformemos el sistema tributario. Si Cristina no hubiera sido candidato, ¿usted hubiera sido candidato? Yo creo que nosotros tenemos la obligación de representar esa Argentina que quiere salir del pozo que es una pseudo grieta. Y digo pseudo grieta porque los diputados de Cristina y los diputados de Macri, cuando se tuvieron que juntar para aumentarse 30.000 pesos el sueldo, no dudaron en juntarse. Ahí no hubo grieta. Y la verdad es que... ¿Ustedes ninguno la cobró? No, nosotros no solo no la cobramos, sino que rechazamos por escrito y pedimos además nuevamente el 21 de junio que se derogue. Y no hubo caso. Se volvieron a juntar los diputados de Cristina y los diputados de Macri y se volvieron a poner las 30 lucas en el bolsillo. Vuelvo sobre la pregunta. Si Cristina no hubiera sido candidata... Sin duda. No Nosotros el 25 de mayo, cuando definimos la construcción de un país... como espacio afuera de la grieta y cuando presentamos el equipo, lo que mostramos es un proyecto de futuro, lo que mostramos es que la Argentina no tiene por qué caer en la trampa de, digamos, el gobierno para ricos o el gobierno de corruptos. No, que tiene que haber una alternativa de centro peronista, progresista, plural, que tenga la capacidad de convocar y de dialogar con todos los sectores. ¿Hoy cómo está el peronismo? Yo creo que el peronismo es un sentimiento, hoy no es un sello o una marca electoral. Yo siento que la mejor forma de hacer peronismo en la Argentina es apostando a la movilidad social ascendente. Ser peronista hoy es creer en la educación pública, gratuita y de calidad, con docentes con buenos sueldos, pero además con escuelas preparadas para preparar a nuestros hijos para el siglo XXI. Hoy ser peronista es apostar a una reforma tributaria. Fíjese qué curioso. Estamos peleando para conseguir los 3 millones de firmas para que se trate en el Congreso el bajemos los precios y el bajemos las tarifas, que es eliminarle los impuestos a la tarifa de luz y de gas, que representa un 20% de la tarifa, y para eliminarle los impuestos a los 11 productos de la canasta básica. La leche, los fideos, la yerba, el aceite, lo que la gente utiliza todos los días. Le voy a hacer primero una cuenta. En la cuenta de un jubilado representa entre 450 y 600 pesos por mes. Es mucha plata. Sí, claro. En una familia promedio de la Argentina representa entre 1.200 y 1.500 pesos por mes con tarifas incluidas. Es mucha plata. Mientras discutimos esto, el gobierno le quita las retenciones a las mineras, o sea, le regala a la minería
un montón de plata en impuestos, a pesar de que echa gente. Y no solo eso, le quita el impuesto al cheque por decreto a las cerealeras, a las 5 grandes cerealeras. Entonces, mientras las pymes pelean para conseguir crédito, que son nuestros grandes fabricantes de empleo, 72 de cada 100 trabajos en la Argentina son pymes, mientras las pymes pelean por conseguir crédito, mientras las pymes pelean contra las tarifas, mientras las pymes pelean por mantener sus puestos de trabajo, el gobierno favorece a 5 cerealeras y a 14 mineras. Hubo un momento de cercanía entre usted y Macri y demás. ¿Eso se perdió? En aquellas cosas en las que nosotros veamos que son buenas para la Argentina, nosotros vamos a estar, no vamos a especular con cercanía o lejanía. Ayer mismo, la ley de responsabilidad penal, usted vio, el diputado 129, el que permite el tratamiento, el que habilita el tratamiento, Felipe Solá, nuestro primer candidato a diputado nacional. En realidad, porque nosotros estamos convencidos que la Argentina necesita políticos presos por corrupción, pero también empresarios presos por corrupción. Porque en el cohecho, en el delito de cohecho, hay uno que cobra la coima y hay uno que lleva el bolso. El que recibe el bolso y el que lleva el bolso, los dos tienen que estar presos. Esa es la Argentina que tiene que nacer. ¿Compartiría con el gobierno la idea de esta reforma, alguna reforma en la justicia que tenga que ver no con lo que quería Cristina, que era que la justicia respondiera al gobierno, sino una situación de jueces que hoy generan sospecha sin duda. Y que además no investigan? Uno ve lo de Brasil y es impactante. Sin duda, Nelson, sin duda. Pero me gustaría que esa reforma venga acompañada de una reforma de la Ley de Consejo de la Magistratura, para salir del sistema en el que la política maña la designación de jueces, y de una reforma en materia procesal. 2 cambios que pedimos, uno en la provincia y uno nacional. En la Argentina 10 años de condena tienen que ser 10 años de cárcel. Hay que terminar con este verso de las libertades transitorias, de las excarcelaciones anticipadas, de los certificados de buena conducta. Es todo verso. Eso es todo sinónimo de impunidad. Cuando alguien que es víctima de una violación se encuentra en un barrio con el violador suelto antes de tiempo, y la ley de víctima en ese sentido, que es de nuestra autoría, viene a reparar parte del problema, de alguna manera es nuevamente vulnerado por el Estado que fracasa. Y después el otro tema es, en el tema de la venta de droga en los barrios, tenemos que ir al proceso de los allanamientos a partir de el material fílmico con el que cuenta el fiscal. Lugar que vende droga, lugar que tiene que ser allanado por el fiscal, sin tanta vuelta, que la policía, que el juez de garantías. Todo eso lo que hace es generar una maraña de encubrimiento que termina, ¿sabe con qué? Mire, entre ayer y hoy estuve, le contaba, en Morón con Martín Marinucci, en 3 de febrero con Martín Jofré, estuve en Merlo, estuve en Moreno. Y la gente lo primero que le plantea es, en aquella esquina venden droga. Pero, ¿por qué no hacemos la denuncia? Y nosotros no nos animamos a denunciar, porque la policía se entera primero. Sí. Bueno, denuncia anónima, material fílmico, que es el celular filmando, intervención automática del fiscal y allanamiento. Pregunta que hago, que se la hago a todos los candidatos, se la voy a hacer. ¿Qué conciencia hay de que cosas como estas, porque esto por supuesto uno escucha a cualquiera de los candidatos de los partidos y todos dicen lo mismo, no tiene solución si no hay un trabajo conjunto de la política que hasta el momento no ha existido? En algún momento existió. Sí, muy poco. Sí, pero en algún momento existió. Y desgraciadamente después vino la idea de construir o de alimentar la teoría de la grieta y de la polarización, pensando en términos cortitos, en términos cortoplacistas, en términos electorales, y no pensando en el país de los próximos 20 años. Y yo creo que en temas como la educación, sobre todo por la revolución del conocimiento y la tecnología que está viviendo el siglo XXI, en temas como la seguridad, en temas que tienen que ver con el desarrollo de la Argentina, con las infraestructuras de largo plazo, la Argentina tiene que tener políticas de Estado. Pero la principal política de Estado que tenemos que tener es la de generación de trabajo. ¿Por qué? Porque la Argentina va a salir de la pobreza el día que genere empleo suficiente para que el que hoy es pobre no sea rehén de un plan, sino que tenga la posibilidad de tener trabajo. 2 preguntas finales en este contexto. ¿Imagina una campaña de debate o una campaña de violencia? Por ahora lo que veo es una campaña agresiva.
y con poco lugar para discutir propuestas. Nosotros vamos a seguir en el camino de la propuesta. Y a cada ataque, a cada agresión le vamos a contestar con una propuesta. Porque creemos que la Argentina se lo merece. Porque ese es el camino que elegimos con Margarita. Por eso construimos un gran equipo. Y por eso aspiramos a ser portadores de soluciones. Porque lo peor que nos puede pasar es que ese desánimo, producto de las manchas de la corrupción y producto del fracaso económico del gobierno, ese desánimo que hoy invade a la gente, no tenga una luz de esperanza y un mensaje de unión de los argentinos. Vuelvo entonces al final con lo del principio, porque lo que está ahí va a ser el desafío suyo de muchos. El que dice no le creo, ¿qué le dice para que lo vote en agosto? Que en agosto no me va a elegir a mí, va a elegir un equipo. Va a elegir a Labaña, va a elegir a Piñanelli, va a elegir a Daniel Arroyo, va a elegir a Margarita Stolbizer, va a elegir a Carlos Acuña de la CGT, va a elegir a un gran equipo que mire propuesta y equipo. Después, obviamente, sobre todo en la fábrica de trolls que el gobierno tiene, está sistemáticamente la campaña sucia de deslegitimación. Nosotros lo que hemos construido es un equipo para mostrarle a los argentinos que no tienen que caer en la trampa de que es o un gobierno para ricos o un gobierno de corruptos. El diputado Massa, gracias, lo esperamos para alguno de los debates que estaremos haciendo de aquí a... Ojalá que podamos debatir todos. Va a ser una gran responsabilidad de la dirigencia política. No me la imagino a Cristina discutiendo de inseguridad. Debe seguir pensando que es una sensación. Muchas gracias. No, de nada. Muy bien, tras el diputado Massa lo tengo ya a Sergio Bernstein, con quien tanto nos gusta compartir unos minutos para analizar la realidad. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, un placer. Bueno, estamos hablando con Massa, ya está la campaña lanzada. Oficialmente debería lanzarse el 14 de julio, pero hemos tenido esta semana con todas las cosas que hemos visto fundamentalmente protagonizadas por el kirchnerismo. Una primera impresión tuya de lo que va a ser, en principio, la campaña. Vamos a tener una campaña, lamentablemente, en la cual no vamos a discutir los temas de fondo, los temas estructurales. Es una característica de la política argentina, no es que esta campaña sea distinta a las anteriores, pero recordemos que la democracia necesita que en las campañas se debatan los temas de fondo y que los partidos, los líderes le propongan a la sociedad soluciones o propuestas al menos, y que esto enriquezca el debate ciudadano, lo que se llama democracia deliberativa. Nada de eso ocurre en la Argentina y esto, recordemos, es un déficit enorme. Llegamos a esta campaña, Nelson, y seamos aquí justos, con un sistema que es exactamente el mismo que el que tuvimos en las elecciones anteriores. No hubo ninguna reforma, nada. Ninguna. Con la misma boleta de papel, nada, lista sábana, todo. Es más, en la ciudad de Buenos Aires, donde votábamos con lista... Se perdió. Se perdió y regresamos a la vieja... Entonces esto me parece también es un llamado a reflexión, porque las reglas del juego son tan malas como las que teníamos antes. De hecho, la Cámara Nacional Electoral, esto es importante, acaba de retar al gobierno, porque la licitación para el recuento provisorio fue bastante rara, la gana la misma empresa que la ganaba antes, y la verdad que llegamos a la elección sin confianza respecto al proceso en sí mismo. Ahora, vemos una elección muy sesgada por los medios y por la opinión pública en la provincia de Buenos Aires, lo cual es injusto, porque es un país federal, se eligen senadores en 8 provincias, no solamente en una. Pero obviamente los líderes más importantes de la política nacional, o alguno de ellos, compiten en la provincia directamente o indirectamente, porque, por ejemplo, la gobernadora Vidal, el presidente Macri, van a estar involucrados en la campaña de Cambiemos, es inevitable que así sea. Veo en ese sentido, primero, una definición muy general. Cada vez que el oficialismo fue más o menos coordinado, homogéneo en una elección, y la oposición fue fragmentada, ganó el oficialismo. 85, 91, 93, 95, 2005, 2007, 2011. Por el contrario, cada vez que el oficialismo ya estaba desgastado o iba dividido, y la oposición mínimamente coordinada, forzaba un triunfo de la oposición, incluso la alternancia en el poder. Sí, claro. Pasó eso en el 87, 89, 97, claro. 99, 97 también. Por supuesto, 2009, 2013 y 2015. Entonces, hoy yo veo al oficialismo con algunas diferencias en capital, en algún otro distrito, pero en general más coordinado que la oposición. Eso le da una ventaja relativa a nivel nacional. Por supuesto que en la provincia de Buenos Aires la gran pregunta es si Massa, el propio Randazzo, los otros candidatos van a, en la práctica, fragmentar la oferta opositora como para generarle obstáculos a Cristina, que mide bastante mejor de lo que muchos esperaban. Por supuesto.
¿Cuál es tu impresión? Digamos, ¿hoy se puede predecir algo o efectivamente vamos a tener una campaña hay a veces que las campañas empiezan y el resultado ya está tan cantado que no? Y otras veces la campaña, el 2015, la campaña marcó un cambio de un resultado que parecía cantado. ¿Vamos hacia ese escenario de una campaña que va a pesar la campaña para el resultado? Mucho. Y yo creo que va a haber una elección hasta agosto y otra elección de agosto a octubre. Las PASO no sirven como tal para dirimir candidaturas dentro de los partidos, pero sí sirven para testear un poquito quién es quién. Y no me sorprendería que haya un realineamiento de votos entre las elecciones primarias de agosto y efectivamente las elecciones de octubre. ¿En todos los bandos? Si uno mira, tenemos un número limitado de observaciones, Nelson, con lo cual no podemos hacer una teoría. Claro, por supuesto, además tanta fragmentación, claro. Exacto, pero uno ve que hay diferencias entre las elecciones primarias y las elecciones reales finalmente de octubre. La tuvimos en el 2011, la tuvimos en el 2013 y sobre todo en el 2015, con lo cual no me sorprendería que finalmente haya lo que se llama el voto estratégico. Por ejemplo, si Cristina es una amenaza, me imagino a mucha gente que no cree que Cristina vuelva votando a Cambiemos simplemente para evitar un retorno de la expresidenta. Ese razonamiento tiene validez. Será mucho o poco, pero tiene validez. Definitivamente, definitivamente. El discurso de Cristina, digamos, porque obviamente ocurrió algo, ¿no es cierto? Estuvo el discurso de Arsenal de Cristina, un discurso muy macrista en cuanto a su escenografía, y después todo lo que vimos esta semana, ¿no? Lo de la diputada Vallejo, lo de ayer, lo de hoy, la utilización, digamos... Hay una disociación. Eso, ¿cómo lo ves que se va a definir entre lo que Cristina diga en su discurso y después lo que realmente exprese el kirchnerismo? Malos scratches, ¿no? Los scratches sí, claro, por eso mismo, también. obvio, sí, muy malos. La semana pasada, por supuesto, tanto el presidente, la totalmente. Yo creo que... Pero esta semana fueron ya muy claramente en un marco de campaña, ¿no? Con las listas. Tengo una impresión, porque no tengo información verídica, digamos, chequeada, pero Cristina, cada vez que fue candidata, se moderó. Y esa es muy disciplinada. Ella. Sí. Lo que creo es que su fuerza no tiene la homogeneidad, ni ella tiene la capacidad disciplinar que tenía cuando era presidenta. Y hay cierta inercia o cierta autonomía relativa de ciertos grupos acostumbrados a una dinámica de confrontación, como Quebracho. Me parece que hay una competencia, necesidad de mostrar control de la calle, luego la manifestación del día anterior del Pueblo Obrero, que fue muy organizada y masiva. O sea, hay ciertas disputas que tienen que ver más con la lucha de facciones que con una orden de Cristina de ir a hacer caos, a promocionar el caos. No la veo a ella con esa... Hay gente que piensa lo contrario, que hay como una idea de, digamos, por un lado, presionar al gobierno para que se muestre su lado represivo, entre comillas, y por otro lado aparecer ella abuenada, dialoguista, empática. Me parece que es tal vez hilar demasiado fino, ¿no? La situación socioeconómica no es buena, claramente, ¿no es cierto? Hay algunos sectores que tienen alguna mejoría, otros que no. ¿Cuánto va a pesar eso? Bueno, ya pesa bastante, ¿no? Porque hay un conjunto de votantes de Cambiemos en las elecciones de segunda vuelta del 2015 que están desilusionados fundamentalmente por la cuestión económica. Y yo creo que el gobierno plantea una campaña basada en la cuestión de las mafias, por ejemplo, pensando que la economía no le va a dar ningún voto más. Con suerte no le va a quitar votos, pero difícilmente pueden apalancarse. De hecho, Nelson, es interesante, pero el gobierno no tiene economistas en la oferta electoral ni en Capital, ni en la provincia. La Espina aparece en Santa Fe, digamos, pero es como que quieren hablar de otras cosas, ¿no? Y Elita impone obviamente un tono discursivo muy claro. En la provincia, Bullrich fue a hablar de educación, Gladys González de muchas cosas, pero sobre todo de corrupción, igual que Ocaña. Toti Flores es el contraejemplo de lo que son los piqueteros que están en la calle ahora, y bueno, el ex ministro Montenegro fue juez, fue fiscal, también puede claramente ser un vocero fuerte en temas de seguridad y corrupción. Con lo cual, evidentemente el sesgo de la oferta discursiva que el oficialismo está impulsando, ¿no? Tiene que ver poco con la economía. Ahora, recordemos que Argentina viene de un estancamiento que no lleva 5 años, lleva 7 décadas. O sea, es un caso terrible de reversión del desarrollo. Y las ideas para salir de ese estancamiento no las estamos discutiendo, lamentablemente. Por supuesto no la discute la oposición, que plantea en muchos casos el retorno al intervencionismo extremo, al autoritarismo. Y en mi opinión tampoco el resto de la oferta opositora viene con ideas frescas para alimentar un debate, entendiendo que el gobierno se ha quedado corto con las promesas, que el segundo semestre nunca llegó, que las cosas se hacen, pero los resultados no están a la vista, por lo menos no tan fáciles como se esperaba originalmente, ¿no? Sergio,
¿Te generó alguna sorpresa la conformación de la lista de Cristina? Porque, digamos, hay gente de ella que ha quedado alguna al costado del camino, ¿no es cierto? Senador suplente, concejal acá y demás. ¿Eso ha representado alguna sorpresa? ¿Representa algo? Una transacción, Nelson, allí entre ella y los intendentes. Y aquí yo creo que hay que detenerse y pensar un poco cuál es la dinámica, ¿no? Porque ella ahora necesita mucho de los intendentes, sobre todo porque se va del partido. Necesita el aparato para hacer la campaña, el control, la fiscalización. Plata. Para los intendentes, Cristina es la mejor candidata, porque ni Randazzo ni ningún otro garantizaba el nivel de tracción que ellos necesitan para, sobre todo, garantizar gobernabilidad en sus propios distritos, ¿no? Entonces, claro, había figuras muy desacreditadas que ellos vetaban. Hubo una reunión hace un tiempito en el sindicato de porteros. Sí, claro, cuando los intendentes no fueron, cuando tuvo Delía, Vudú, exactamente. Eso fue definitivo. Este hecho, claro, sí. Esta es una Cristina que tiene que entrar en transacciones y entendió ella el mensaje. Entonces ahí hubo una negociación, ganaron los intendentes, apoyan a Cristina, pero con condiciones. Ahora, el debate interesante supera la provincia de Buenos Aires, porque Cristina está también en una lucha sorda con los gobernadores. Si Cristina vuelve a ser candidata, los gobernadores están probablemente obligados a hacer lo mismo que ahora hacen los intendentes, si es que no aparece otro candidato en el justicialismo, porque también van a necesitar algún líder que traccione votos. Y hoy no lo tienen, no aparece en el peronismo de Horizonte ningún líder con el nivel, digamos, de penetración y de arrastre que Cristina tiene. Ni Urtubey, ni ninguno de los otros. Claro eso. Algunos se juegan ahora, Massa, Randazzo, en la provincia, pero digamos, falta ahí una renovación donde Cristina, curiosamente, es la que más se renueva. Por lo menos trata de darle a su candidatura algún tipo de novedad en términos discursivos o estéticos, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que ocurrió con la ortodoxia peronista en los 80, estamos hablando de historia del Pleistoceno, para muchos de la audiencia, pero en los 80 gana el peronismo, pierde el peronismo en el 83 y se aferra a las viejas ideas. Y la renovación se diferenció rápidamente. En esta oportunidad, Cristina no se aferra a las viejas ideas, sino ella cambia y deja el peronismo descolocado. Entonces, me parece que estamos frente a un dilema interesantísimo, porque Cristina se convierte en el principal obstáculo a la renovación peronista. Cosa que la verdad que no era tan obvio antes, cuando ganó Macri las elecciones, ¿no? ¿Cómo lo ves posicionado a Sergio Massa? Porque obviamente Massa juega mucho en cuanto a su aspiración presidencial, ¿no? Sobre todo visto lo que significó en el 2013, que significó el freno al proyecto de reelección de Cristina, ¿no? Definitivamente, y aparte pone muchos diputados, sobre todo en el Congreso Nacional y en la provincia de Buenos Aires en juego, diputados y senadores en la provincia. Él tiene un dilema enorme, porque el gobierno prefirió primero polarizar con Cristina, en vez de generar un entorno más dialógico de consenso con la oposición. La verdad que en algún momento vamos a evaluar si esto tuvo sentido o no, pero Argentina sigue sin consensos básicos sobre las políticas de Estado fundamentales, cosa que ni siquiera ya en campaña se discute. Antes por lo menos había un discurso políticamente correcto de que había que hacer esto, nadie lo hacía, ¿no? Este gobierno decidió lo mismo, no pactar, ¿no? Fue en minoría el Congreso con una agenda también limitada, porque no tenía mayorías, y en el mejor de los casos tampoco la va a tener ahora. Ahora, las terceras fuerzas en Argentina, Nelson, siempre quedaron diluidas. Manrique terminó como secretario de Turismo de Alfonsín, Alzogaray terminó como socio menor de Menem, Cavallo se estrelló con De la Rúa, Labaña nunca logró reinventarse, luego la elección del 2007. En definitiva, ser tercero en Argentina es quedar afuera. Y Massa sigue peleando, es meritorio de ese punto de vista, pero yo creo que la polarización le achica mucho el terreno de juego, ¿no? Sergio Bernstein, siempre tan interesante analizar estas cosas de la política, de la cual va a depender nuestro futuro. Muchas gracias. Un placer, gracias. Cuando vengamos, una mente brillante con nosotros, Beatriz Arlo. Bueno, una mente brillante, la de Beatriz Arlo, a quien con mucho gusto tenemos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Beatriz? Muy bien, muy bien. Bueno, y la política, ¿cómo la vive? Ahora te voy a preguntar cosas de la campaña. ¿Le cansa, le fatiga, la apasiona? No me cansa ni me fatiga. No me cansó en 60 años, no me puede empezar a cansar ahora. Realmente creo que el escenario es muy nuevo, es interesante. Habría que tratar de pensarlo con categorías que no lo hemos pensado hasta ahora. Es decir,
yo trato de no pensarlo con la categoría ni de la grieta, ni de la polarización, sino que trato de pensar qué sucede cuando los grandes partidos nacionales, que en este país eran dos, el peronismo y el radicalismo, un país bipartidista, aunque otras provincias como Santa Fe gobernaron los socialistas desde hace muchos años, los grandes partidos nacionales hacen transformaciones, que en el caso del radicalismo lo lleva prácticamente a su disolución, digamos, y en el caso del justicialismo aparece partido entre sus hijos y aquellos que han dejado de ser sus hijos. Entonces, es una situación interesante. Si uno piensa, si uno piensa en el peronismo nace de una liga de dirigentes sindicales y dirigentes conservadores que Perón fue reclutando para las elecciones del 46. Y así surge, y algunos socialistas y algún comunista que podía andar por ahí, así surge el Partido Laborista. Es decir, los momentos de surgimiento de algunas nuevas expresiones políticas son interesantes y conviene pensarlas con cierta imaginación de futuro, es decir, no pensando que se va a reproducir, me parece a mí, la grieta del modo en que se le ha vivido hasta ahora. Que de todas maneras yo no pienso tampoco que la grieta vaya mucho más allá de nuestro pequeño mundo. La vive, en este mundo que nos toca vivir usted, la vive, la padece, la sufre. Alguna vez recordamos aquel episodio que le tocó en 678. ¿Es algo que en este mundo que se encarna en usted o no? Depende de donde uno se fija. Si uno se fija en las redes sociales, está llena de trolls y bots que insultan los macristas y los kirchneristas con el mismo insulto. A usted, Nelson, le debe pasar. Los mismos insultos, las mismas expresiones usan macristas y kirchneristas como si salieran del mismo seminario de preparación, digamos. Ahí evidente, pero ¿cuántos son? Son unos centenares y nada más, centenares de miles y nada más. Después está el mundo de los interesados por la política, que también son unos centenares de miles. Yo no sé si hay una grieta política mucho más allá de eso. No estoy convencida. Lo que sí estoy convencida es que hay una grieta social. Y de lo que también estoy convencida es de que conviene pensar lo que viene con la cabeza dispuesta a recibir no la repetición más o menos alterada de lo que pasó con el kirchnerismo, sino quizás nuevas configuraciones. ¿Cree que ve un cambio en Cristina o no? Yo en los cambios discursivos, sí, el cambio discursivo es evidente. ¿Qué quiso hacer Cristina? Asegurar lo que tiene. Eso fue la clave de su discurso. Ella hace un discurso que no va un paso más allá de lo que tiene como posible votante. Ese 30% como techo, 25%, etc. Ella quiso asegurar lo que tiene. De ahí los ejemplos fáciles que dio. Una familia recibe el sueldo a fin de mes y antes podía comprar los ladrillos, comprar la bolsa de cemento, ahorrar para la cuota de la moto y ahora no puede. Digamos, un ejemplo bien de clases medias bajas o de los sectores empleados de los trabajadores. Ella quiso reforzar allí, no contó ninguna historia, no arrancó ni con Belgrano, ni con Dorrego, ni con Monteagudo, no dio clase de nada. O sea que fue ahí donde quiso reforzar su discurso. Y como tiene ciertas dotes oratorias, lo hizo bien. No tiene nada que ver, me parece, con el tipo de discurso que hace el macrismo. No tiene nada que ver, desde el punto de vista, yo diría, de la retórica, no tiene nada que ver. Es un discurso mucho más encendido y mucho más confiado en llegar al entusiasmo de sus oyentes. ¿La ve con alguna posibilidad de extender su llegada más allá de eso que aseguró? Yo no. Yo me he equivocado siempre, pero yo diría, yo en este momento no la veo con ninguna posibilidad de extender su llegada porque, por un lado, tiene Randazzo. ¿Cuánto le puede sacar Randazzo de voto peronista? Será una cuestión que los encuestadores van a mirar con enorme dedicación durante todo este tiempo. Pero es probable que Randazzo le pueda sacar un 7, un 6 o un 8%. Es decir, que eso ya no... Pesa. Eso ya pesa, estamos hablando de provincia de Buenos Aires, eso ya pesa. Y por otro lado está Massa, que no se presenta como un peronista, se presenta en un frente, digamos,
pero de alguna manera puede convocar voluntades peronistas completamente desilusionadas con el kirchnerismo, porque además ya ganó una elección en el 2013. Ya ganó una elección más en el 2013 y le impidió a Cristina la constituyente. Ni más ni menos. ¿Cómo lo ve el gobierno? Como todo el mundo lo veo al gobierno, yo creo que podemos ya hacer un balance. En principio que en sus discursos de campaña, en los primeros discursos que se dieron, no se dijo la verdad. Le voy a decir por qué no, que me parece sencillo. La deuda, la crisis que pueden haber encontrado, como quieran definirla, no voy a discutirla porque no soy economista. Ahora, lo que no pueden decir es que no la conocían. El Estado argentino no era opaco, como lo recibió Alfonsín después de la dictadura militar, donde, como contaban algunos amigos que estaban en el Estado, no sabían dónde estaban los enchufes y mucho menos los micrófonos. El Estado argentino era un Estado donde todos los economistas sabían que pasaban, no porque el INDEC no mintiera, pero estaban los índices del Congreso, estaban los índices de las provincias, y además los economistas, uno los escuchaba de los estudios de los economistas. O sea, no se puede decir que ellos llegaron sin saber esto, la pesada herencia que estaban por recibir, porque me parece que eso es una falsedad. Que lo único que hace es tirar la responsabilidad que tienen sobre lo que está sucediendo para adelante. Lo segundo es que creo que tuvieron ilusiones absolutamente desmedidas. Yo estaba revisando en estos días un material que yo había trabajado mucho porque hice 2 o 3 artículos cuando él fue a Davos, cuando Macri fue a Davos. En enero del 2016. Las ilusiones eran desmedidas. Cuando uno comparaba las agendas de Trudeau y de Macri, eran incomparables esas agendas, mientras que hasta el periodismo argentino transmitía la idea de que ahí Macri y Trudeau eran prácticamente casi de la misma dimensión. Y de que todo el mundo preguntaba en Davos por Macri. Se lo preguntaba a los argentinos porque obviamente eran la gente que hablaba castellano. No le iban a preguntar al de Singapur por Macri porque el de Singapur no habla castellano. Entonces ahí se dijo, venimos con todo, vienen los brotes verdes, los brotes de todos los colores, y usted sabe perfectamente que no llegaron esos brotes. Entonces Macri, espero que comience a escuchar lo que le dicen de verdad. Ajá. Con Merkel viajaron los empresarios alemanes, ¿no es cierto? Los empresarios alemanes dejaron un documento muy educado. Cuando uno deja un documento en un país no dice, qué país de porquería, no crece mal, la inflación no la pueden. Deja un documento muy educado diciendo, nos gustaría mucho que nuestras relaciones económicas con Argentina se acentuaran, nos gustaría mucho que nuestras grandes empresas que ya están invirtieran. Pero el punto final de ese documento, que está publicado en todos los diarios, es vamos a esperar que inviertan los argentinos. Vimos estos días el episodio de la violencia en la calle y demás. ¿Imagina una campaña violenta? ¿Qué quiere decir violento? La Argentina ha tenido tantas violencias que me cuesta decir, imagino una campaña violenta, porque he conocido otras violencias. Es decir, he conocido la violencia de cuando se iniciaba la transición democrática del año 82, la violencia con la cual se reprimió el acto que hizo Baldini en Plaza de Mayo. Entonces, he conocido, no me imagino esa violencia. Es probable que haya sectores, pero no digo sectores aquí, sectores en todos el espectro político que estén más violentos en un punto, que estén más dispuestos a pasar a la acción. A la acción quiere decir a un palo, a una trompada, etcétera, que lo que sucedía hace 10, 15 años. Pero yo no agitaría ese fantasma. Yo no agitaría ese fantasma porque, bueno, usted y yo hemos vivido el pasado. Hemos vivido los paros generales de Ubaldini que tuvo Alfonsín, hemos vivido, bueno, episodios de toma de unidades militares en el pasado reciente, de los últimos 20 años. Entonces, decir, no, se viene una campaña violenta, yo no agitaría ese fantasma, trataría de que se controle lo más posible eso, llamaría a la responsabilidad, pero no me imagino una campaña violenta, digo, Randazzo, el chino Navarro haciendo una campaña violenta, no puedo imaginarlo.
El Chino Navarro es un dirigente social responsable. Está con Randazzo, o habrá hecho su apuesta ahí. No puedo imaginar él que moviliza una cantidad enorme de planes y de construcción en la base. No puedo imaginar fogoneando una campaña violenta. ¿Randazzo va a admitir dentro de su espacio eso? No puedo imaginarlo. Massa tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Esteche se le piante algo? Bueno, que a Cristina se le pueda piantar algo, se le pueda salir de las manos algo, puede ser, pero no... La última, tengo un minuto, pero no puedo dejar de preguntar una cosa sobre la cual usted fue contundente. Está enojada con el Papa, ¿no? Y en verdad sí. En verdad sí, creo que para los que no profesamos una religión, el Papa es el jefe de una institución milenaria, como se sabe. Yo he seguido con interés todo lo que el Papa polaco hizo en Polonia, cuando el sindicato Solidaridad, etcétera, intervino activamente en Polonia. Claro que ahí los rusos estaban ahí de Polonia y tenía una larga cuestión histórica abierta. Me parece que su intervención en la Argentina es más de pica de truco. Es decir, recibe a uno, hace una seña, después la seña se la pasa al otro. Es más del momento en que se está jugando un partido. No tiene, me parece que carece de jerarquía. Cuando él habla al mundo, cuando él habla sobre la paz mundial, tiene un discurso que tiene una gran jerarquía, que está metido dentro de una tradición social cristiana, que yo valoro mucho en la Iglesia, la tradición social cristiana, y de repente, cuando empieza a hablar con los dirigentes y los recibe, y a unos les pone una cara y a otros les pone otra cara, yo digo, ¿pero qué estamos jugando al truco? Hemos abandonado esta perspectiva mundial, por la cual es respetado en los países que tienen mayores problemas, para intervenir en la Argentina como un dirigente local. Beatriz Arlo, una mente brillante. Todo dicho, muchas gracias. No, gracias a usted. Ya volvemos. Bien, saludo a todos los camarógrafos en su día y una sola reflexión que siempre recuerdo para el tiempo que vivimos. El tiempo de necesidad democrática. La democracia exige que por lo menos alguna vez coincidamos, aceptemos que el otro tiene razón. Hasta el próximo, muchas gracias. Y al despertar en cada amanecer, yo soy